Hola, bienvenido a un nuevo video sobre... Vi este video en internet, me pareció re divertido y me obsesioné por todo un mes tratando de recrear lo mismo con un Coineric y Coineric soy yo. Como dije, vi este video sobre polirritmos o algo así y como sabrás también empecé a tocar el piano, así que estoy re obsesionado con la música. Y me pregunté qué tan difícil podía ser recrear esto usando Python y Pygame. Así que déjame que te muestre rápido qué es lo que pasó y cómo terminé con esta obsesión. Dale. Entonces, lo primero que iba a necesitar para recrear este video es alguna forma de poder dibujar líneas, tener algún tipo de movimiento y tener algún tipo de sonido. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió acá? Lo primero que hice fue, como puedes ver acá, tengo todas las definiciones básicas para poder empezar con Pygame. Inicializo Pygame. Y algo muy interesante que no había trabajado hasta ahora es esto de cómo generar sonido con Pygame. Y tiene este módulo adentro de Pygame que es el mixer. Que esto más adelante me va a permitir hacer sonidos. Pero veamos rápidamente, ignorando todo lo demás, el main loop. Donde tenemos que mientras esté corriendo, le clavo unos FPS a la velocidad que quiero que esté corriendo. Y como podés ver acá, lo único que tengo es esta línea que se mueve y esta línea que se dibuja. Nada más. Entonces, veamos cómo definí esta línea. Y esta línea es tan simple como definir los puntos en el espacio donde yo quiero que esté. Entonces acá, como puedes ver, le digo que quiero que esté en el medio de la pantalla. Y le digo que quiero que esté en el medio en X, en el medio en Y, pero restale 200 y sumale 200. Eso quiere decir que tiene que ser una línea recta que va de arriba a abajo. Luego le metí esto, que ya vamos a ver lo que es, pero es una nota que corre a 440 Hz. Y después le dije un color y el tamaño que quiero que tenga la línea. Entonces, primero veamos este polyline y después veamos qué es lo demás. Entonces, como puedes ver, este polyline lo que tiene es una inicialización, donde en la inicialización lo único que hice fue meter todas las variables que le pasaba como parámetros adentro de atributos de esta clase. Y después le digo que se mueva, y moverse es básicamente que haya un circulito que se va a ir moviendo, que va a tener que ir detectando en dónde está. Y acá algo muy interesante es que apliqué esto que yo recordaba de algún lugar, pero con NumPy lo puedes hacer, que es básicamente la distancia lineal, la normal de la distancia. Básicamente acá lo que me está diciendo es la distancia absoluta entre dos puntos de A y B. Y acá bien cabeza le dije si la distancia es menos de 10, entonces llegó al final de la línea. Y acá lo que tiene que hacer es que la nota suene y que vaya al siguiente punto dentro de los puntos. Esto quiere decir que de 0 va a 1 y de 1 va a volver a 0 porque son solo dos puntos. Y bla 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 bla, y se va a mover el circulito. Y acá también le definí la posición del círculo, donde va a ser lo mismo de antes. En la parte de dibujar, como puedes ver, tenés esta línea de Pygame, que básicamente le digo los puntos, a dónde está, punto A, punto B, y me lo dibuja. Y después un circulito, que es el circulito que se va a estar moviendo de arriba para abajo. Bien. Veamos rápidamente esta clase nota, qué es lo que hace, donde en la inicialización tiene una frecuencia y el tamaño. Esto es muy capaz complejo de entender si no conoces mucho sobre frecuencias y sonidos, así que lo voy a pasar muy por arriba. Pero básicamente lo que le digo es que quiero que se genere una onda senoidal que va a tener una frecuencia de la frecuencia que yo le mandé, con el tamaño que yo le mandé. Este tamaño siempre va a ser el mismo porque es la forma en la que suenan los sonidos. Y después le digo con un volumen de 50. Esto tendría que estar parametrizado. Eric del futuro, parametrizalo. Tal vez sí, tal vez no use más esto. Luego todo esto lo meto adentro de un array de NumPy. Y algo muy copado es que ya de por sí Pygame sabe que vos querés usar NumPy para generar sonido. Así que tiene esta habilidad de usar, hace sonido a partir de este buffer y me hace sonido. Luego, algo muy interesante es que esto simplemente le decís sonar y hace sonar. Y es ese sonido que vas a escuchar ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo corro esto? Todo esto lo que genera es lo siguiente. Python main.py. Y ahí podés ver que una línea que sube y baja. Y es pim, 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 pim. Y ahora, como habrás podido ver en el código, yo también lo que tenía era una segunda línea. Que básicamente esta segunda línea es lo mismo, pero tiene la mitad del tamaño. Entonces, como podés ver acá, esta segunda línea es lo mismo, pero en vez de hacer 200, hago 100. Entonces, corro esto, y ahí como podés ver, polirritmos. ¡Yay! Pero bueno,
bueno, si me permitís, ahora lo que voy a hacer rápidamente es, o ya hice, es limpiar un poco todo esto. Creé mi pipeproject.toml, que es para poder usar Poetry y que todo funcione dentro de un ambiente, todo muy feliz. Creé un simple readme donde fui poniendo qué es lo que quiero hacer y las cosas que tengo que ir implementando. Y moví el main adentro del polypy porque así es como Poetry lo quiere y así son las buenas prácticas. Y acá adentro tengo el main y nada más. Eso es todo. Así que a lo que sigue. Bien, ahora para entender lo que sigue, básicamente lo que quería hacer era de alguna forma automáticamente generar estas figuras. Quiere decir que no importa la cantidad de puntos que yo quiera hacer, ya sea un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un sextágono o lo que sea, que automáticamente se generen. Y me puse a pensar y dije, no puede ser tan difícil. ¿Por qué? Pensémoslo con un triángulo. El triángulo tiene 3 lados. Perfecto. Y yo sé que esto, como yo quiero que sea polirrítmico y que cada lado quiero que sea exactamente igual, yo ya sé el largo de los lados, así que lo único que tengo que hacer es saber los ángulos. Pero los ángulos también los sé. ¿Por qué? Porque todos van a ser iguales. Si las distancias son las mismas, los ángulos tienen que ser los mismos, si no me va a quedar chingado. Entonces dije, muy probablemente debe haber ya una fórmula, algún matemático probablemente ya lo pensó. Si ya sabemos los ángulos internos y sabemos que, porque en matemática alguien me lo dijo alguna vez y me quedó grabado en la cabeza, que un triángulo tiene 180 grados de la sumatoria de sus ángulos internos, por lo tanto lo único que tengo que hacer es la sumatoria de esos ángulos dividido la cantidad de ángulos. Y como es un triángulo son 3. Y 180 dividido 3 me da 60 y ahí tengo el valor de esto. Pero dije, momento, y ahora yo sé que el cuadrado son 2 triángulos, por lo tanto es 2 veces 180 dividido 4, o sea 360 dividido 4 y ya sé que son 90 grados porque eso es lo que tiene un cuadrado, es la razón por la cual se llama cuadrado, si no sería no cuadrado. Pero creo que también los rectángulos son así, pero los rectángulos no son cuadrados porque los cuadrados tienen los mismos lados y los rectángulos tienen distintos lados, pero yo dije que tiene que tener los mismos lados. Sí, me obsesioné un poco con el tema. Pero bueno, entonces implementemos eso. Y como podés ver, me quedo así. Dijiste que era fácil. Quiero que entiendas que a partir de todo quiero que entiendas que este proyecto no fue para nada fácil y me frustré muchísimo haciendo cosas que en teoría deberían funcionar, pero no funcionaban. ¿Cuál es el error acá? Bueno, me costó bastante tiempo. Incluso creo que alguien en un livestream me dijo, Eric, te estás olvidando de sumar el siguiente punto. ¿A qué me estás refiriendo? Claro, porque si vos ves acá, lo que estoy haciendo es al mismo punto. Y no sé qué estoy haciendo cagadas. Pero una vez que arregle eso, ahí podés ver, perfecto, un triangulito. Y lo copado de esto, que acá como podés ver, tiene 3, pero yo le puedo decir que quiero que tenga 4. Lo corro y me aparece un cuadrado. Le pongo 5 y me aparece un pentágono. Le pongo 6 y me aparece un sexágono. ¡Yay! Bueno, y ahora si grafico todo eso junto, me queda esto. Y vos dirás, hey Eric, está genial, es exactamente lo mismo. Más o menos, porque no sé si notaste, pero los polirritmos se basan en que todos empiezan en el mismo momento y todos terminan en el mismo momento. Y acá cada uno está haciendo lo que se le canta. Y prepárate, porque este fue uno de los peores momentos de mi vida, donde pasé días y días, y no te jodo, hay fotos y fotos tratando de entender la matemática de fondo y no pude encontrar el error hasta que un día dije, eureka. Pero bueno, vayamos a ver qué es todo esto que pasó. Dale, dale. Ahí como podés ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la velocidad es la misma, o bueno, casi la misma. ¿Por qué? Porque uno es 4 y otro es 3.999999999. Y acá dirás, bueno, pero es casi 4, o sea que es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia acá es muy ínfima, pero si recordás de capítulos anteriores donde dije, esto me va a morder en el trasero, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que la distancia, si bien es muy chiquita en diferencia, cuando yo hago la comparativa de has llegado hasta el punto de destino, uno llega en un frame, ligeramente un frame antes que el otro. Y eso, propagado en el tiempo, me queda que se rompe todo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, ¿qué es lo que hice acá?
Básicamente lo que le dije es, bueno, hagamos la distancia más chica y que sea entre 1 y -1. Esto lo que hace es reducir muchísimo la diferencia. Y adivina qué, si yo esto lo corro, esto se ve perfecto. Y ahí vos dirás, hey Eric, perfecto, lo arreglaste. Y, oh sorpresa, prepárate porque no. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora fue, dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cambio las velocidades? Porque acá yo lo que quiero es que, dependiendo la cantidad de vértices que tiene, que tenga más velocidad. ¿Por qué? Porque yo quiero que suene en donde vos tenés 2 vértices, tiene que sonar 2 veces, y en donde tenés 4 vértices, tiene que sonar 4 veces en una distancia de 2 vértices. ¿Se entiende? Capaz si lo muestro se entiende mejor. Pim, pi, pum, pim, pim, pi, pum, pim, purupim. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es, de vuelta, Eric la estás pifiando y Eric no se dio cuenta hasta mucho tiempo después. Pero creo que la forma en la que lo resolví es bastante copado. Así que déjame que te lo muestre. Pim. 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 Bueno, ¿cómo resolví esto? Básicamente el problema es que de nuevo hay un ligero margen de diferencia entre las distintas distancias. Y acá había dos formas de arreglarlo. La primera es que la velocidad tiene que estar calculada entre la distancia en la que tiene que recorrer y el tiempo que yo quiero que recorra. Pero como yo en matemáticas nunca fui bueno, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue que si yo tengo un resto entre lo que llegué, o sea, yo tenía que llegar a un lugar. Si me pasé de ese lugar, lo que tengo que hacer es mover ese resto hacia otro lado. Y con eso compenso la diferencia que había. Y creo que si lo estoy dibujando, espero que Eric del futuro haya hecho un dibujito para que se entienda lo que estoy diciendo. Pero básicamente lo que hice fue ese resto lo moví y con eso compensaba esa diferencia y todo se volvía a sinquear en ese momento de la diferencia. Y eso en código se ve de la siguiente manera. Entonces, acá ya mucho más avanzado en el problema, pero voy a tratar de explicarlo de forma que se vea más lindo, es que yo tengo una distancia, ¿verdad? La distancia entre dos puntos. Esto es lo que ya veníamos diciendo antes. Pero yo tengo la distancia entre dos puntos y tengo la velocidad con la que se mueve. Esto también son dos vectores distintos. Uno es un vector que apunta hacia dónde quiero ir y el otro es un vector que es la velocidad que va haciendo. Entonces esto cachito a cachito se va completando. Y en el momento que este vector velocidad es más grande que la distancia, quiere decir que ya me pasé. Me pasé del lugar al que quería ir. Y acá lo que hice fue decir que si la distancia es distinto a 0, o sea que la distancia entre el círculo y el punto al que quería llegar es distinto a 0, quiere decir que me he pasado o que me faltó. Entonces, ¿qué es lo que hice? Calculé el vector diferencia entre la distancia y el objetivo al que quería llegar y se lo sumé a la distancia, al nuevo punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que una vez que llegué al final, el punto nuevo no va a ser exactamente donde yo quería que empiece, sino que va a estar movido o para adelante o para atrás, dependiendo de dónde quiero que esté. Y de esa forma arreglé el problema de las distancias. Y por último, algo que quería probar y ya para cerrar el video era meter samples. ¿Qué son los samples? Básicamente en Pygame vos podés o hacer esto de generar una frecuencia o abrir un archivo de audio. Entonces, básicamente es bastante simple. Le pasás el nombre del archivo de audio, le decís ejecutate y se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que quedó al final de todo esto? Lo siguiente. Y así es como he logrado esto. Y nada, así es como he logrado esto. Espero que te haya gustado. La verdad es que me obsesioné mucho por un tiempo y después como que me olvidé de que lo estaba haciendo. Una vez que pude resolver ese problema de las distancias, dije ya está, hasta acá llegó mi amor. ¿Debería continuarlo? Sí, debería continuarlo porque hay ciertas ecuaciones matemáticas que me gustaría probar, como por ejemplo círculos. En vez de que se mueva en una línea recta, que se mueva haciendo círculos.
Eso estaría muy bueno de implementar, pero no lo hice. Me gustaría tal vez en un futuro armar una charla sobre el tema y presentarlo en persona a personas, pero no sé si sucederá. Así que nada, tengo hasta acá. Como siempre, muchas gracias a los patrones que me hacen el aguante, ahora que estuve más enfocado en los live streams que en videos. Pero bueno, he vuelto y seré millones. Eric, vas a hacer muchos más videos, no te prometo nada, pero siempre están las ganas. Así que si no me podés ayudar como patrón, déjame esa manito arriba que me sirve muchísimo. Déjame comentarios qué te pareció todo esto y suscríbete para enterarte de próximos videos. Así que sin nada más que decir, nos vemos el año que viene. Adiós.